El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendían lo que les quería decir, por eso añadió: Yo les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, estamos en este día, pues continuando un poquito con la temática del día de ayer, domingo cuarto del tiempo de la Pascua, también llamado Domingo del Buen Pastor. Y aquí tenemos que descubrir que no solamente el pastor es el que tiene que hacer las cosas, sino también las ovejas tenemos que conocer la voz del pastor. Por eso dice: ellas escuchan mi voz y me siguen. Pero si no conocemos la voz del pastor, ¿cómo vamos a seguirlo? Y a veces podríamos preguntarnos cómo es de que el Señor habla de esto. Pues ciertamente, pues algunos podrán haber nacido en un rancho o en un lugar donde pues había pastoreo y eso. Pues otros no nos ha tocado, pero pues sí, hay elementos o hay herramientas que podemos descubrir para conocer precisamente lo que el Señor quiere decir. Por ejemplo, hace tiempo vi un programa de esos creo que fue de National Geographic o de Discovery Channel, pero se me hace que fue más bien de National Geographic, en donde pues estaban hablando sobre Europa y concretamente en Inglaterra. Entonces en Inglaterra, pues cuando después de las lluvias que pues en los cerros está pues ya pues toda la hierba, pues llevan por creo que un mes o 2 meses a las ovejas para que se alimenten. Pero pues no van todos los pastores, sino encargan a personas que se dedican solamente a eso, y pues agarran varios rebaños y se las llevan, y allá pues las están cuidando. Y pues también interesante porque pues no solamente el pastor, sino también llevan a los perritos, que son los perros pastores, que pues bueno, ya por tradición conocemos el pastor alemán, el pastor belga, el pastor inglés, que son perros que fueron creados precisamente para que cuiden a las ovejas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues le encierran desde cachorritos recién nacidos a estos perritos con las ovejas, y ninguna persona tiene derecho a ir con esos cachorritos, más que la persona que va a cuidar a las ovejas cuando suban a la montaña. Entonces, cuando suben a la montaña, pues ya conocen al pastor, por así decirlo, que va a cuidar esas ovejas cuando estén en la montaña. Entonces, pues sí, estos perros conocen al pastor
y los perros guían a sus ovejas. Y pues ya están allá en el campo y pues, ¿por qué no deben de tener interacción con más personas? Porque si llegan ladrones, ¿qué es lo que van a hacer? Pues desconocen a toda persona, entonces van a atacarlo. También cuando llegan pues los lobos o los osos, pues ¿qué hacen también? Pues van y los atacan. Y uno podrá decir, ay, pero pues ¿qué va a hacer un perrito con tantos? Y podemos ver que pues los animales pues prácticamente en estado salvaje pues se saben defender. Y así podemos ver que hace un tiempo vi en el Facebook un video que ponían así como que cuando el Firulais se cree el rey y pues está un león y llega un perrito, pues hasta chaparrito, pero bien bravo. Se acerca el león y pues lo corre a puros ladridos y a mordidas. Y el león se va, no toca al perrito. Entonces podemos ver cómo pues estos animalitos pueden pues defender a su rebaño. Pero lo más interesante es ya que terminaron el tiempo del pastoreo en montaña, pues ya bajan. Y entonces ese pastor que condujo a las ovejas durante todo ese tiempo en las montañas, pues llega y van bajando de la montaña. Y entonces los pastores empiezan a chiflar y cada quien chifla de forma distinta y ninguna oveja se va a otro rebaño. Cada quien se va con su pastor. ¿Por qué? Porque conocen ese chiflido. De hecho, hay un himno en la iglesia que dice, pastor, que con tus silbos amorosos me llamaste del sendero de la muerte o algo así, no me acuerdo ahorita cómo va exactamente, pero precisamente los silbos amorosos que el Señor tiene son las formas como podemos conocerlo. La palabra de Dios, nuestra vida sacramental, nuestra vida de oración, pero podríamos preguntarnos, ¿cuántos de nosotros conocemos o estamos en contacto con la palabra de Dios? Estamos en continua oración, estamos viviendo bien nuestra vida sacramental. ¿Por qué? Porque si no, pues no vamos a poder conocer al pastor. Y entonces cuando hable, pues vamos a estar confundidos porque vamos a poder escuchar 20,000 voces. Y hoy en día podemos estar también confundidos. No es un secreto lo que está pasando en Alemania con nuestros hermanos o nuestra hermana iglesia alemana, que pues están en contra pues de la ley de Dios. El 15 de marzo pasado pues salió un documento que no se pueden bendecir las uniones del mismo sexo y pues allá dijeron, pues aquí vamos a seguir y no nos importa el documento que sacó el Vaticano. Pues ¿qué están haciendo? Pues ponerse contra Dios. ¿Y cuántas personas están siguiendo a estos pastores? ¿Cuántos pastores también? Y lo veía con una muchacha que ponía, qué triste, fui con un sacerdote y el sacerdote me recomendó que hiciera prácticas de la New Age. Y un sacerdote pues así como que con palabras muy coloquiales decía, malicien compas, podemos perder las almas. Pues un sacerdote diciéndole a los demás sacerdotes, ¿por qué? Porque cuando no conocemos verdaderamente lo que Dios nos invita a seguir, pues nos podemos confundir con cualquier cosa. Decía el Papa Benedicto XVI, todavía como cardenal, y decía, si no nos arrodillamos ante el Santísimo, nos arrodillaremos ante cualquier cosa. Y pues podemos ver qué es lo que conocemos hoy más, que el TikTok de moda, que la canción de moda, que la serie que está ahorita, que la película, que esto, que el otro, y estamos bien enterados, o estamos bien enterados de los chismes de los artistas. Por ejemplo, pues no sé cómo está el chisme, nada más veo que cada ratito ponen ahí que en las redes sociales, que si Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, no sé qué pleito trae con el abuelo, que no sé qué, que no sé cuánto, pero cuántos están ahí bien pegados en el chisme. Y no sabemos ni los 10 mandamientos, entonces ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia el cielo o hacia el infierno? ¿Somos ovejas del buen pastor o somos ovejas del demonio?
Y ahí podemos decir, ay padre, pero es que ahorita con la pandemia pues no podemos ir a los grupos parroquiales, es que no hay enseñanza. ¿Y quién dijo que necesitamos ir a un grupo para aprender del Señor? La palabra de Dios, ¿cuántos tenemos Biblia en casa? Pero ¿cuántos la leemos? ¿Cuántos tenemos acceso al Internet? Y en el Internet, miren, está el Catecismo de la Iglesia Católica, no le quieren o no le entienden al Catecismo de la Iglesia Católica, está el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y si todavía decimos, ay no, es que está complicado, pues está el Yucat, que es el Catecismo de la Iglesia Católica para jóvenes, y si todavía se nos hace muy difícil, pues está el Yucat infantil, el Catecismo de la Iglesia Católica para niños. Y tenemos herramientas, tenemos también ¿cuántos libros? Miren que en el Facebook me encontré un grupo que se llama Libros y Documentos Católicos. Y miren que hay chorrocientos mil libros. Y pues hay de la alta teología, de religiosidad popular, libritos de novenas y oraciones. Entonces tenemos elementos. Muchas veces nosotros somos los que no queremos escuchar al buen pastor. Y si no escuchamos al buen pastor, pues ¿cómo vamos a poder entrar en el redil? A veces escuchamos el redil y pues para los que no conocemos nada de eso, pues ¿qué es el redil? Pues quién sabe, pero es donde se reúnen las ovejas o ha de ser la manada de las ovejas, no. El redil es donde se guardan las ovejas. Y dice, yo soy la puerta. Y por ahí encontré una imagen de esto. ¿Por qué? Porque a veces pues nosotros también podemos decir, pues la puerta, pues sí, una puerta bonita, ha de ser una puerta de esas como de corralito, que se abre, que se cierra. Pues no. Cuando el Señor dice, yo soy la puerta, es que literalmente Él es la puerta. Y podremos decir, ¿cómo que literalmente Él es la puerta? Sí, en el tiempo de Jesús, pues cuando el pastor llegaba para dejar a las ovejas en el redil e ir a descansar, pues estaba el que se llamaba la puerta del redil. Estaba la puerta, pero pues además de la puerta, pues una persona se tenía que quedar ahí. ¿Por qué? Porque si no, pues los lobos, los coyotes o cualquier otro animal podía llegar a atacar el redil, a atacar el rebaño. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Pues una persona que podríamos decir ahora, el velador, se quedaba dormido en la puerta. Bueno, no dormido, se quedaba apostado en la puerta toda la noche. ¿Por qué? Porque si venía un ladrón, él podía defender al rebaño. Si venía un lobo, él podía defender. Por eso es de que también el buen pastor siempre lleva un bastón, lleva lo que se llama el báculo. ¿Por qué? Porque pues a palazos podía defenderse. Y es precisamente lo que representa, y por eso nuestros obispos también llevan el báculo, porque tienen que defender al pueblo. Pero también lamentablemente hay obispos que en lugar de defender al pueblo lo llevan hacia su perdición. Podemos ver ahorita la iglesia en Alemania y por eso tenemos que unirnos en oración por nuestros hermanos alemanes. ¿Para qué? Para que no apostaten de su fe. ¿Para qué? Para que verdaderamente vivan. Y podríamos decir, ay padre, pero allá en Alemania, pero también en nuestros países, en nuestras ciudades. Podemos ver actitudes no precisamente de los obispos, pero sí de los padrecitos, que a veces no están de acuerdo al plan de Dios. Por ahí hace un tiempo que se dio y hay padrecitos que lo siguen al pie de la letra, de decir, no, pues es que Diosito es el mismo, entonces ¿qué importa que tú no vayas a misa y te vayas ahí con los budistas? Al cabo es como si hubieras ido a misa, porque lo que importa no es la celebración de la misa, sino tu conexión con Dios, y Dios está en todas partes. Pues no, ¿verdad? No es lo que el Señor dice, por eso dice que tenemos que conocer su voz. Si no hubiera dicho, pues miren, váyanse con el pastor que quieran, al cabo, al final vamos a estar todos en el cielo. Pues no es lo que dice el Señor. Tenemos que conocerlo para amarlo.
y amándolo tenemos que seguir su voluntad. Y aquí pues es muy duro San Juan, aunque hoy no estamos leyendo en la primera lectura San Juan, pero cuando escuchamos precisamente y dice, todo aquel que no cumple los mandamientos es un anticristo. Y podríamos decir, no, pues sí, así como nos lo pone San Juan, pues todos somos anticristos. ¿Por qué? Porque no hacemos la voluntad de Dios, no cumplimos los mandamientos. Ay, Padre, yo sí los cumplo, pero de vez en cuando me sale una mentirita piadosa. Pues entonces no estás cumpliendo los mandamientos. Ay, Padre, yo los cumplo, pero de vez en cuando como que, pues es que me llegó visita y como que ir a misa y dejar a la visita. Pues entonces no estás cumpliendo los mandamientos. Es ahí donde tenemos que descubrir. San Juan es muy duro y San Juan no hay punto medio. O estás con Dios o te fuiste al infierno. Gracias a Dios, San Pedro es el que se quedó al frente de la iglesia y él supo lo que era, pues ahora sí que ofender al Señor, fallarle, y también supo lo que era la misericordia de Dios cuando lo perdona. Y es ahí donde hoy nosotros tenemos que descubrir, escuchar la voz de Dios para seguirlo. Sí, habrá fallas, claro, pero como dice también el Evangelio, la oveja que se pierde, Él va a buscarla. Pero ahora sí que si la oveja quiere mantenerse perdida, ¿qué va a hacer el buen pastor? No nos va a obligar. Él nos da la oportunidad, nos llama con amor. ¿Para qué? Para que nos acerquemos. Pero tenemos que también hacer el compromiso. El buen pastor siempre va a ir delante de nosotros. Y nosotros tenemos que seguirlo. El Señor no dijo, yo soy el arriero, que los arrieros son los que van atrás de los animales, pues ahora sí que conduciéndolos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los chivos, las ovejas siguen al pastor. El chivo tiene que ir el pastor atrás de ellas, arriándolas. Dios quiere que seamos ovejas, que obedezcamos. Por eso a veces coloquialmente cuando seguimos una moda o seguimos algo dicen, ay, es que tú eres bien oveja. Pues sí, pero tenemos que saber de quién ser oveja, oveja de Dios. Ahora que estamos en tiempos electorales, pues ¿cuántos borregos no hay atrás de los candidatos? ¿Por qué? Porque ya les dieron su despensita. ¿Por qué? Porque ya les dieron su monedero electrónico. ¿Por qué? Porque esto, porque el otro. Y a veces pues uno ni sabe de qué partido es, pero porque ya me dio, pues me pongo la playerita y si mañana llega el otro candidato y me va a dar también, pues me pongo la otra playerita y pues somos borregos. Pero del Señor no quiere que seamos borregos. Por eso en la última cena dice, a ustedes ya no los llamo siervos, los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre les dio. Entonces, la respuesta es, si queremos ser amigos de Dios, si queremos pasar por la puerta del rebaño, pues tenemos que seguir al Señor. Tenemos que cumplir los mandamientos. Y hasta eso, el Señor en la última cena nos da el resumen si no queremos vivir los 10 mandamientos como tal. Pero si seguimos el resumen, lo vamos a seguir como tal. ¿Cuál es el resumen? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y en dónde está la prueba del amor? Ahí, la cruz. El Señor nos ha amado hasta dar su vida por nosotros. También nosotros tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Ay, Padre, entonces me tienen que matar. No, da la vida en el servicio a tus hermanos. Y si llega, como hace 100 años, una nueva persecución, entonces sí, los que Dios quiera que den o demos la vida por nuestra fe, pues bendito sea Dios. Como decía el Evangelio del día de ayer, nadie me quita la vida, yo la doy. Así que ese es el camino. Queremos ser verdaderos cristianos, aprendamos a dar la vida por Dios y por nuestros hermanos. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.